Bien, señores, estamos de vuelta con el contenido de nuestro programa, el Nuevo Diario de Santiago, y ahora vamos a sostener una conversación muy interesante. Una persona que quizás muchos de ustedes la conocen y los que no, la tendrán que conocer porque él tiene siempre, como le decíamos fuera del aire, contenido que son noticiosos. Osvaldo Brit, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, para mí es un grato honor y placer estar con ustedes, que para mí son profesionales de la comunicación bastante objetivos y que nos permitan esta oportunidad de intercambiar con todos los amables televidentes de este nuevo diario. Ok, perfecto. Mire, Osvaldo, recientemente ustedes encabezaron las organizaciones populares y demás. Usted preside la federación, la coalición más bien, de organizaciones del Cibao, que encabezaron una jornada de protestas, no huelga. Al principio era un llamado a huelga, luego fue modificado a la modalidad de protesta. Se hicieron varios piquetes en el norte, en Navarrete y así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha imposibilitado que ustedes alcancen las demandas o logren las soluciones a las demandas que ustedes están exigiendo? No, primero queremos aclarar, nunca hicimos el llamado a huelga. Nunca. Hicimos un llamado a movilización y protesta. Corregido esa parte. Que es distinto a la convocatoria a una huelga. Hemos venido entonces desde hace un tiempo levantando un pliego reivindicativos en distintas comunidades y provincias y pueblos de la región del Cibao, ante un análisis muy consciente de las organizaciones y pueblos de la que componen la vasta región del Cibao. Hemos visto que hay una gran deuda social acumulada de los gobiernos pasados y de el actual gobierno, que no son pagadas en materia de servicios fundamentales, agua, energía eléctrica, construcción de escuelas, servicios hospitalarios, servicios fundamentales que afectan a cada una de estas comunidades. Nos hemos sentado con representantes del gobierno en más de 14 ocasiones, tratando que estas posibles soluciones, sin tener que llegar a la huelga, a las protestas, puedan tener respuesta del gobierno. En muchas de ellas, el gobierno se ha comprometido a dar respuesta. Más sin embargo, nos encontramos entonces que desde el gobierno no hay la voluntad política ni el interés de responder a las necesidades reales de cada una de nuestras comunidades. El pasado 25 de abril, ustedes recordarán muy bien que desarrollamos una jornada de paralización de la mayoría de las actividades productivas, comerciales, transporte, en reclamo de que el gobierno atendiera ese pliego reivindicativo. Como no ha habido respuesta, entonces hemos hecho un llamado de alerta al gobierno, que estamos en espera de esa respuesta, y por eso se produce este estado de movilización que se produce en San Francisco de Macorís, en Bonao, en Nagua, en Santiago Rodríguez, en Moca y así sucesivamente. San Francisco de Macorís, donde se realiza inclusive una manifestación frente a la gobernación, no se tiene respuesta. Los compañeros deciden entonces quedarse ocupando porque estando la gobernadora presente en la gobernación, entonces alega que ella no está presente y dice, no, pues si no hay respuesta y ante varios acuerdos, nosotros no nos vamos de aquí hasta que no haya respuesta. Luego apareció la señora gobernadora, y se llegó a un acuerdo y se desocupa, y que el viernes pasado se iba a hacer un encuentro para los fines de ver eso. Igualmente, eso no tuvo respuesta, y eso entonces dio como resultado que en el día de ayer
las comunidades de los Espínolas en San Francisco de Macorís estuvieran paralizadas todas las actividades en esas comunidades. Igualmente, tú tienes situaciones como Santiago Rodríguez en la línea noroeste, comunidades sumamente olvidadas que nunca han tenido ni asfalto, ni acera, ni contenedor, y una comunidad altamente productiva como es la parte alta de Villa Los Almácigos. Lo que genera entonces que la gente proteste, que la gente reclame soluciones. Pero la dramática situación por la que atraviesa la región del Cibao y el pueblo dominicano en sentido general, y que la calidad de vida se viene deteriorando en materia de desempleo, que ha crecido de manera significativa, los bajos salarios, la canasta básica familiar de uno de los quintines del gobierno, del Banco Central, establece que son 35,000 pesos, pero la generalidad de los trabajadores y las trabajadoras no pasan de apenas 15,000 pesos. Y si tú te vas a los ayuntamientos, que hay salarios de 4,000 a 5,000 pesos, tú dices, bueno, pero ¿cómo pueden decir que mejora la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras cuando los salarios son salarios muy deprimidos y que no están para satisfacer las condiciones mínimas de la población? Todo esto genera un cambio de cultivo. Tenemos un gobierno entonces que lo que está en campaña reeleccionista. En medio de horas de que estamos en todo, ya prácticamente en un escenario electoral, la población ha decidido que no va a dejar de luchar y que hay demandas muy sentidas que tienen las comunidades y que las vamos a seguir reivindicando y movilizando. Lo que estamos en un proceso de consulta, de asamblea, y por eso entonces el 3 de septiembre, domingo 3 de septiembre, estaremos reunidas los pueblos del Cibao en la 12ª Asamblea Regional, donde vamos a definir un plan de lucha que contempla inclusive la convocatoria a una huelga, a una nueva jornada de toda la región del Cibao. En ese caso sí será huelga. En ese caso sí. Incluye en toda la reflexión de todos los pueblos, las organizaciones que hemos estado realizando, las propuestas de que se convoque o prácticamente que definamos la fecha de esa huelga regional. La coalición, la conclusión que tuvo la coalición con relación a esas paralizaciones en diferentes zonas que usted ya ha destacado, ¿qué éxito tuvo? Si tuvo algún tipo de reacción por parte de las autoridades, porque se dieron muy intensas en diferentes lugares. Bueno, lo que sí hemos observado, y ustedes lo han comprobado, porque han estado también en el terreno y obteniendo la información, que hay un gran descontento de la población, que la población ha venido respaldando de manera significativa todas estas manifestaciones. Primero porque el método que usamos es que esas son manifestaciones que las aprobamos con la participación de la gente, con asamblea en los barrios, con una forma de consulta y de un proceso, porque no llegamos a la protesta porque es un deseo de Osvaldo por un decreto, sino que hay un proceso y ya hay la población hastiada de todas las problemáticas, decide entonces irse a la huelga. Del gobierno, en el momento que hay las convocatorias, siempre hay acercamientos, pretensiones, para inclusive como de usar mediáticamente una forma de que estamos negociando, que nos vamos a vender, también generan una matriz de opinión para pretender confundir la población. Pero no ha habido respuesta en sí en las grandes mayorías de las demandas de las comunidades: construcción de acueductos, aceras y contenes, soluciones de problemas pluviales, entrega de escuelas. Inclusive tú te encuentras con escuelas que están en un 80% desde que el gobierno llegó y se mantienen así. Mientras tanto, entonces, la posibilidad de que los estudiantes tengan un centro educativo en condiciones favorables para recibir la docencia, se complica, se deteriora esa posibilidad, lo que genera también disgusto y descontento, o los servicios hospitalarios, o la construcción de un acueducto pequeño, una comunidad que mientras el gobierno
pretende exhibir grandes obras, pero mientras tanto las obras por las que tienen un impacto positivo en la comunidad no se construyen. Es indiferente. Por lo que en la condición de nosotros, de representantes, nos vemos en la necesidad de llegar a este tipo de manifestación. ¿Qué queremos del gobierno? Que el gobierno dé respuesta a esas necesidades y evite que el día 3 pudiéramos estar convocando una nueva jornada. El día 3 de septiembre. El día 3 de septiembre. Pero para efectualizar, por el día 3 domingo. Sí, para decidir la fecha de la huelga. Ah, ok, lo que pasa es que usted tiene una asamblea. Una asamblea aquí en Santiago. Estaremos reunidos los activistas y dirigentes, ya después de agotado todo un proceso de consulta en cada una de las provincias. Venimos entonces a definir un plan de luchas y de movilizaciones que contempla la paralización. Mira, usted sabe, Osvaldo, que por años, o sea, a las personas como usted que se dedican a las jornadas de lucha permanente por el bienestar y colectivo de las comunidades y de la gente, siempre se le tilda. Eso mismo que usted acaba de decir hace un momento, como que siempre buscan un beneficio personal antes que el colectivo, y que cuando no se les soluciona o no tienen ningún beneficio personal, entonces es que logran movilizar y provocar las situaciones incómodas para las autoridades. Eso tradicionalmente se ha dado. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Mira, siempre uno es objeto de que se generen comentarios de esta naturaleza. Sí. Ahora, que conoce las improntas de quienes somos dirigentes, que saben que durante años hemos tenido una conducta intachable, que hemos actuado con mucha responsabilidad y que hemos demostrado que el interés nuestro, y hemos rechazado todo tipo de oferta de este y de los gobiernos pasados, y no nos hemos comprometido con ellas. Y nosotros sí podemos decir que hemos navegado en todas estas jornadas de lucha. A este gobierno, a los gobiernos pasados, hemos tenido una conducta de mucho compromiso con el pueblo, que es nuestro principal aliado y lo que nos da la razón de existir. No tenemos compromiso con ningún partido de este sistema de partido, que para nosotros es un sistema de partido corrupto, clientelar, que lo único que persiguen es soluciones personales y no para el pueblo, y ya se ha demostrado más que suficiente los vínculos con la corrupción, con la narcopolítica que es muy evidente en lo que tenemos en la sociedad política dominicana. Para esto nosotros, por eso este pueblo, porque ha creído en los dirigentes sociales y populares, nos apoyan, nos acompañan en estos procesos de lucha. De lo contrario, estuviéramos siendo capitanes sin tropas. Sí, Osvaldo, ustedes estuvieron frente a Edenorte. Hay muchas quejas durante todos estos meses, muchas quejas de sectores, que la energía no le llega, que llega muy tarde o que llega... hay una situación muy cara, una tarifa bien costosa. ¿Cuál ha sido la impresión de ustedes ahí? Y si el director de Edenorte lo recibió o si fue alineada a estas demandas que han exigido la población. Bueno, se estuvo frente a la instalación de Edenorte, donde se estaba depositando precisamente esta queja que tiene la comunidad, y nosotros también, que somos víctimas de que se nos ha incrementado el servicio eléctrico en un 100%, en algunos casos, en un 40 o 50%, y sobre todo que también la calidad del servicio también ha mejorado de manera significativa. Frente a esto hay un gran descontento de la población, aunque la gerencia recibió una comisión al final, es justificando los incrementos del precio que no tienen justificación, y nosotros hemos dicho que vamos a seguir rechazando esto, que vamos, y que será con un rechazo con las movilizaciones sociales del pueblo, porque evidentemente que los organismos creados
para defender a los usuarios no funcionan a favor de los usuarios, sino a favor de los que administran la distribución y el cobro de la energía eléctrica. Por lo que la ciudadanía ha venido denunciando todo esto y que nosotros vivimos y padecemos estos incrementos. Por lo que tendremos que con la movilización social obligar y forzar al gobierno a que tiene que rebajar los precios de la energía eléctrica. Pero no solamente eso, sino que las plantas generadoras del Estado, del gobierno, pretenden también entregarse al sector privado, como también pretenden que los servicios de agua potable y el agua privatizarla en este país. Por lo que son razones fundamentales por las cuales nosotros nos vamos a seguir movilizando, seguir protestando en toda la región y en el país, como también es la pretensión. Aquí hay varios proyectos de construcción de hidroeléctrica. Claro, va a construir el Estado Dominicano en alianza pública-privada, pero para pasársela al sector privado. Al final el Estado Dominicano va a invertir todo para regalar en términos llanos y poder explicar al sector privado. Cuestión es esto que se está dando en todo el sentido de la palabra, en la entrega, en la explotación de los recursos naturales, con la extracción minera de agregados, la explotación tipo Loma Miranda con la reserva de oro que tenemos en el país, pero no para ser favorecido. Primero, el daño ambiental que produce y lo otro es que no es para ser favorecido el pueblo dominicano. ¿Qué aporta la barrigora al erario dominicano? ¿Cuál es el porcentaje? Ahora vamos a ver el daño y el pasivo ambiental que dejan esas empresas de extracción de distintas materias y bienes que se traen de nuestro subsuelo. Por lo que genera que nosotros sigamos rechazando que la política de entrega, de despojo al pueblo dominicano, tenemos que seguir denunciándola, tenemos que enfrentarla e impedirla, porque de lo contrario tendríamos un pueblo que no solamente los niveles de miseria y de pobreza, sino que se van a seguir incrementando en la clase media. Entonces, aquí se está favoreciendo los grandes oligarcas, los grandes empresarios, para que haya una crisis la paguen los pobres y las pobres. Osvaldo, cuesta mucho en términos en términos personal, sacrificio y económico, el tema de jugársela por el pueblo, por la constante lucha. Estas movilizaciones que ustedes hacen, tienen un costo, tanto personal como económico. ¿Cómo ustedes sustentan esta movilización? Bueno, lo primero que estas son luchas que las financia el propio pueblo. Ese pueblo que padece, que sufre, genera su propia dinámica para apoyar, para lograr eso. Aparte de los esfuerzos que de manera personal, particular, podamos hacer cada uno de nosotros, que somos también trabajadores y trabajadoras, que vivimos del día a día, y este compromiso social que tenemos con las comunidades durante muchos años, y ese pueblo ha sabido también recompensar todas estas manifestaciones, no desde ahora, sino desde hace muchos años. Tuvimos en una marcha, en una manifestación, la gente nos trasladamos de un pueblo a otro, pero la gente aporta para el combustible, aporta para alquilar una guagua, y así sucesivamente. Esto es un proceso de lucha del pueblo, y el mismo pueblo también genera sus propios financiamientos de la lucha. Osvaldo, siempre hemos visto en las manifestaciones donde personas
participantes salen, por ejemplo, resultando apresados por la Policía Nacional y demás. ¿Qué medidas ustedes han optado por esto? Vemos, por ejemplo, las últimas manifestaciones, usted tuvo que ir al destacamento para hablar con la policía porque tenían apresados. Específicamente en Navarrete fue, ¿verdad? Sí. Navarrete y Santiago Rodríguez. ¿Cuáles medidas ustedes han tenido para bajar un poquito estos? Mira, lo primero que hemos venido denunciando que desde el Estado Dominicano se le ha pretendido dar un trato de guerra a la protesta cívica y pacífica que se desarrollan en cada una de nuestras comunidades. Y ustedes han visto cómo ante un llamado se despliegan efectivos policiales de unidades, como le llaman ellos, tácticas, que se utilizan para casos de guerra, para actos de alto riesgo. Más sin embargo, a la protesta cívica, pacífica, con la población, se le da ese trato. Y lo hemos venido denunciando, tanto en los organismos de derechos humanos locales como nacionales, porque eso vulnera el derecho legítimo que tiene la población a la protesta, a la huelga, y se hace con el interés de intimidar, amedrentar, para que la gente no luche, para que la gente no reclame. Nada de eso ha surtido efecto. Si recordamos la huelga de 24 de abril de este año, la gente le dio respuesta, la gente misma dio la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Apoyar la huelga, respaldar como respuesta primero a la situación y segundo a esa respuesta del Estado que se le da. Nosotros no estamos promoviendo ningún acto contrario a la ley. Nosotros nos ceñimos a la Constitución de la República y a la ley dominicana y estamos defendiendo ese derecho legítimo. No tenemos forma de decir, bueno, ¿cómo evitar esto? Quien tiene la responsabilidad de hacer eso es el gobierno, en este caso el presidente de la República, quien es el jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y quien ordena este tipo de acción, y responsabilizamos entonces al presidente de la República de todos estos hechos que ocurren en el país. ¿Cómo es posible que una manifestación pacífica como en Santiago Rodríguez, y fue visto en los medios inclusive, como a un joven herido sin ninguna justificación? ¿Cuántos fusiles habían de los manifestantes? ¿Cuántas armas? Para que un contingente policial con armas de guerra llegue a reprimir una manifestación cívica y pacífica. ¿Qué hacemos? Seguimos llamando a la población a seguir defendiendo ese derecho a la protesta, a seguir apoyándola y manifestándose, y no caer en la provocación de quienes van a sofocar o a reprimir esa protesta. Para nosotros es fundamental, no hemos caído y no vamos a caer en los actos de provocación como medida a esa acción represiva y criminal contra las manifestaciones cívicas. Pero tenemos, Osvaldo, la otra cara de la moneda. Por ejemplo, en esas manifestaciones siempre se da que asaltan, por ejemplo, que penetran las bancas de loterías, colmados que son asaltados y muchísimas otras irregularidades que se dan. ¿Cuál es su posición con relación a eso? Porque ustedes llaman incluso se ve la presencia de ustedes en las manifestaciones y demás, pero ocurren muchos actos vandálicos en las zonas. Bueno, todo esto se suscribe a una realidad muy objetiva que tiene la sociedad. La sociedad se ha venido incrementando de manera significativa los hechos delincuenciales. Y son hechos que ocurren todos los días. Y ustedes son más tienen más que testimonio de esto. ¿Cuántos hechos delictivos han ocurrido en la noche y mañana del día de hoy? Pero eso no se le va a atribuir a una huelga porque no lo hay. Entonces se le va a atribuir. Esos son hechos que ocurren de manera frecuente y que nada tienen que ver con los organizadores de la jornada. Y en algunos de los casos hemos probado y tener las evidencias y las pruebas que han sido promovidas
por sectores ajenos a la manifestación también, que en alianza con grupos delincuenciales para delucir esta jornada, y lo hemos denunciado, y lo hemos probado, como el caso de Cienfuegos, que operan bandas al servicio de ciertos dirigentes políticos, pero el Estado, o los que gobiernan, que tienen los organismos para protegerse, tampoco actúan. Si fuera lo contrario, que estuviesen vinculados a los movimientos sociales y populares, de seguro usted puede estar, que estuviésemos todos guardando prisión en una de las cárceles, pero como son aliados de quienes promueven ese tipo de acción, con el objetivo de, si por ejemplo, la jornada pasada nosotros denunciamos cómo andaban funcionarios del gobierno en los barrios de Santiago y de la región, pagándole a personas para que hicieran actos de carácter vandálico, encabezado con gente, con amigos de uno como David Polanco, la gobernadora Rosa Santos, Ulises Rodríguez, Andrés Cuesto. ¿Ellos le estaban pagando? Pagando en sectores para que salieran a producir actos, y que nosotros los denunciamos en su momento. ¿Pero qué tipo de actos? Actos delictivos, actos vandálicos. O sea, usted está diciendo que Rosa Santos estuvieron David Polanco es el de Licey. Son hechos que están ahí evidenciados y fueron por comunidades ofreciendo. Pero esto es fuerte, Osvaldo. Claro. Con ese objetivo, para desacreditar el derecho a la protesta y a la protesta social. O sea, son hechos que ocurren. Entonces, pero se da en el contexto de la huelga y van a querer atribuírsela a la huelga, pero nada tiene que ver. ¿Cuántas bancas de lotería se asaltan diario o se rompen diario? Si hay un contexto de la huelga, fue la huelga. Y la que se produjeron en el día y la noche de ayer, ¿a quién se la van a atribuir? A un estado de delincuencia que actúa coludida con las autoridades policiales y políticas. Osvaldo, ¿y no se ha sentido usted amenazado por esos sectores, quizás sectores que ustedes tocan, por ejemplo, el sector de la delincuencia, el mismo político? ¿No han recibido ustedes amenazas o mensajitos intimidantes? Siempre los recibimos, estamos preparados para ese tipo de cosas. Pero el compromiso es mayor que eso, y eso no nos amilana. Y lo sabemos, que tenemos esos riesgos, esos peligros, las amenazas de someternos por los hechos que ocurren, que nos vamos a joder, así, con términos así, como que utilizan ellos, pues, que estamos desafiando el gobierno, ¿no? Ese es el rol suyo. El rol de nosotros es esto. Y están ahí las justificaciones, y nosotros decimos, no existen los problemas, están ahí los problemas, no nos lo hemos inventado, nosotros no le estamos yendo a la luna a buscar un problema, es que existen aquí. Osvaldo, y ya finalmente, o sea, ¿por qué el gobierno, por ejemplo, con otros sectores que protestan, que organizan huelgas, incluso algunos con las mismas cualidades y características que las de ustedes, se siente en la mesa del diálogo, y con ustedes eso no se ha producido? No, porque sí se han producido, lo que no ha habido respuesta. No ha habido respuesta. Nosotros tenemos 14 acuerdos con el gobierno. Acuerdos para la construcción de puentes, aceras de contenio, asfalto, en Canca la Reina, Licey y Moca, construcción del acantilado cloacal, firmado por el gobierno en actos públicos. Pero el alcalde de Canca estuvo por aquí, dijo que están ejecutando obras ya. Probablemente municipales, los puentes se están construyendo. Se está construyendo el sistema de alcantarillado cloacal, se está construyendo algunos acueductos para la solución de agua, se está construyendo las calles de Villatrina, de Monte de las Aguas. Hay obras para eso, no hay respuesta, y eso está dentro de los acuerdos. Acuerdo en Navarrete, se han solucionado los problemas en Navarrete, están en vía de solución San Francisco de Macorís.
en Bonao, en agua. No hay respuesta. No, nos hemos sentado y hemos dado más que suficiente muestra de nuestra disposición al diálogo. Pero ese diálogo no ha tenido efecto. Y nosotros aspiramos a que el gobierno discuta los problemas que tiene la región del Cibao con nosotros, público. Porque una de las cosas es que nosotros le hemos dicho al gobierno que nosotros nos sentamos, pero nosotros no nos sentamos con el gobierno en puerta cerrada, que tiene que ver veedores de la sociedad civil, de los medios de comunicación. Ha habido invitación al Palacio Nacional, pero en esas condiciones nosotros tampoco tenemos por qué ir. ¿Por qué nosotros tenemos que ocultar? ¿Qué discutimos con el gobierno? Para discutir los problemas y la salida de los problemas nacionales tenemos que ir a puertas cerradas. No creemos. Metodológicamente eso no lo aceptamos. Le hemos puesto como condición. La única condición es esa. Y vamos a discutirlo con el empresariado, con el gobierno, con los funcionarios, con el Congreso. Los problemas de la región y el país. Que es posible la rebaja de los precios de combustible. Que es posible que se detenga el incremento y la rebaja de la tarifa eléctrica. Que es posible eso. Y nosotros tenemos los estudios posibles. Lo que pasa es que tenemos un modelo económico que favorece a un gran sector de la economía a expensas de que los sectores populares sigan padeciendo y se sigan empobreciendo. Osvaldo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Las puertas estarán abiertas siempre. Nosotros vamos a estar aquí dispuestos para colaborarle a usted y a su organización y a las demás en sus jornadas de lucha. No, gracias a ustedes por esta oportunidad y que nos dice, ¿verdad? Que me joden, no. Nosotros estamos para servir y para aprovechar estos medios para nosotros comunicar. Así es. Eso es una oportunidad que ustedes nos dan para de manera objetiva poder decirle a la población, mire, estamos en esto es nuestro plan, esto es nuestro objetivo. Así es. Espero venir después de la asamblea del día 3 a anunciar la fecha de la jornada. Aquí estaremos, Osvaldo, aquí estaremos. Dalgisa, un mensaje final a la ciudadanía ante el paso de la tormenta Franklin. Claro que sí, Glenn. Bueno, enfatizar y repetir constantemente que sigan las instrucciones de nuestros organismos de socorro en la República Dominicana, estar muy atento a las redes sociales y si no tiene acceso al teléfono, entonces prender su radio o prender el televisor y estar bien informado. Si está en zona vulnerable o en zona de peligro, salir e ir a un lugar seguro, que es lo más importante, cuidar la vida de usted y de su familia. Así es, a eso nos sumamos y mañana, como siempre, nosotros les tendremos un contenido para el agrado de todos ustedes. El Nuevo Diario Santiago, hasta mañana. Pasen buen día.